chicos, hoy vamos a trabajar el laboratorio número 1 del curso de procesamiento digital de señales usando MATLAB. El objetivo es generar señales discretas en el tiempo, aplicarles la transformada rápida de Fourier y analizar cómo se ven sus espectros en frecuencia. Vamos a revisar 4 señales distintas, graficarlas en el dominio temporal y luego explicar por qué en la FFT aparecen picos limpios en algunos casos y Lakajic en otros. Así que empecemos. Señales mencionadas en la introducción del video, vamos a empezar con el fundamento teórico. Primero, la diferencia entre señal analógica y digital. Una señal analógica es continua en el tiempo y en amplitud, como la voz o la música original, mientras una señal digital, en cambio, se obtiene al muestrear, es decir, tomar valores cada cierto intervalo de tiempo. Es discreta tanto en el eje del tiempo como en los valores de amplitud. Esto se hace con un conversor analógico que convierte esos valores en números binarios. Segundo, cuando muestramos una señal, su espectro se replica en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Por eso aparece la condición del teorema de Newton-Shano. La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Si esto no se cumple, ocurre el efecto alias, que es cuando las copias del espectro se superponen y la señal se distorsiona. Tercera y última, FFT y resolución en frecuencia. La transformada rápida de Fourier, o FFT, nos permite analizar la frecuencia que componen una señal digital. La resolución en frecuencia depende de la frecuencia de muestreo y del número de puntos de la FFT. Se calcula con la fórmula delta F es igual a F sub S dividido entre N, donde delta F es la resolución en frecuencia, es decir, el tamaño del paso entre cada frecuencia posible en la FFT. F sub S es la frecuencia de muestreo en hercios. N es el número total de muestras consideradas en la FFT. Cada bin o índice de la FFT corresponde a una frecuencia. Eso se expresa con F sub K es igual a K por delta F, donde F sub K es la frecuencia correspondiente al bin número K y K es el índice del bin que empieza desde 0. En resumen, mientras más puntos n usemos en la FFT, más pequeña será delta F y por lo tanto podremos distinguir frecuencias con mayor detalle. Para complementar un poco el fundamento teórico, hay unos ejercicios para realizarlos en MATLAB. Bueno, este código MATLAB trabaja con señales senoidales y la transformada rápida de Fourier, UFFT. Se define el número de muestras n igual a 64 y el periodo de muestreo t igual a 1 sobre 128, lo que significa que la frecuencia de muestreo es de 128 Hz. Luego se crea un vector de tiempo discreto con k de 0 hasta n-1, que sería hasta 63. Con esto se genera una señal senoidal. En el ejercicio 1 nos ponen de ejemplo 20 Hz. Usando la función seno, entonces x de k es igual a seno de 2pi por 20 por k por t. Después se aplica la FFT para calcular el espectro en frecuencia de la señal y a partir de la FFT se obtiene la magnitud del espectro. El código también convierte los índices k en frecuencias en Hz. Y finalmente se repite el proceso para la otra señal que es de 19 Hz, de manera que podemos comparar los espectros. Entonces, el ejercicio 1, 2 y 3 corresponden a 20 Hz, mientras que el ejercicio 4 y 5 corresponden a 19 Hz. Ejecutando el código del ejercicio 1, la primera gráfica muestra la señal senoidal de 20 Hz. Como la frecuencia de muestreo es de 128 Hz, la señal está bien representada y se aprecia claramente la forma senoidal. Del ejercicio 2, la segunda gráfica representa el espectro en función del índice K. Aquí vemos que aparece un pico en el valor de K que corresponde a la frecuencia de 20 Hz. Eso significa que la señal tiene una sola frecuencia dominante. Del ejercicio 3, la tercera gráfica es más intuitiva porque convierte los índices K en Hz. El resultado es que ahora vemos el pico exactamente en 20 Hz, confirmando que la señal es de esa frecuencia. Del ejercicio 4, la cuarta gráfica muestra una señal senoidal de 19 Hz. A simple vista es muy parecida a la de 20 Hz, pero como 19 no es un múltiplo exacto de la resolución espectral, al analizar en frecuencia veremos diferencias. En la quinta gráfica
se observa el espectro de la señal de 19 Hz. A diferencia de la señal de 20 Hz, el pico no cae en ningún punto, sino que aparece energía distribuida en frecuencias vecinas. Esto ocurre por un fenómeno llamado fuga espectral o lackatic, que se da cuando la frecuencia de la señal no coincide exactamente con un armónico discreto del sistema de muestreo. Resolveré esto más a detalle en la resolución de las 4 gráficas que mencioné en la introducción del video. Bueno, terminamos la explicación del código dado por el profesor y sus gráficas. Ahora pasaremos a la tarea principal. Primero voy a estar explicando el código de MATLAB. Empecemos por los parámetros generales, ya que primero defino n igual a 128, que es el número total de muestras que voy a tomar de la señal. Ese valor fija la resolución en frecuencias de la FFT. Mientras más muestras, más fino es el análisis en frecuencia. Después tengo f sub s igual a 1000, que es la frecuencia de muestreo, o sea que tomo 1000 muestras por segundo. Eso también me da la frecuencia de Nisquik, que es la mitad, 500 Hz. Cualquier componente que esté por encima de 500 Hz se va a reflejar o aliasar en el espectro. Luego calculo f igual 1 sobre f sub epsilon, que es el periodo de muestreo, o sea, cuánto tiempo pasa entre una muestra a otra. En este caso es un milisegundo. El vector k igual a 0 hasta que n menos 1. Bueno, simplemente son los índices de las muestras, o sea, 0, 1, 2, hasta 127. Lo usamos para construir las señales en el dominio discreto. Y finalmente está la frecuencia, que es igual a 0 hasta n-1 por f sobre n. Esto sirve para mapear cada bin de la FFT a su frecuencia real en Hz. En otras palabras, el bin K de la FFT corresponde a K por f sub s sobre n. Eso es lo que nos permite graficar el espectro en función de la frecuencia en Hz y no solo el número de bins. Estas son las 4 señales que vamos a estar graficando en MATLAB. Bueno, antes de empezar, quiero mencionar que en trigonometría y en procesamiento de señales, los ángulos siempre se miden en radianes. Por eso cuando definimos una señal sinoidal, la forma más común es seno por 2pi por ft, donde f está en Hz o sea en ciclos por segundo. Por ejemplo, si yo escribo seno de 2pi por 50 por t, como es el caso de nuestra función f, eso corresponde a 50 Hz, porque el término 2pi por 50 es la frecuencia angular que convierte los ciclos en radianes. Si en cambio veo algo como coseno por 250pi por t, que es el caso que tenemos en la función g, entonces yo digo, bueno, 250pi es igual a 2pi por f. Entonces despejamos f y la frecuencia sería 150 Hz. Ahora, si aparece coseno de 1000t sin el pi ni el 2pi, ya no lo puedo leer directamente como Hz. Ahí lo que pasa es que el argumento está dado en radianes por segundo. Entonces digo W igual a 1000 radianes por segundo. Y para convertirlo a Hz, divido entre 2. Así obtengo la frecuencia, que sería 159 Hz. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la función h? FFT de pasamos a la FFT de cada señal. La FFT de f significa que devuelve coeficientes complejos que representen la amplitud y fase de cada componente de frecuencia, o sea, bins. Y el ABS FFT de f toma la magnitud módulo de esos coeficientes y produce el espectro de magnitud sin fase.
Algo importante que quiero mencionar es la FFT devuelve una representación de n puntos con simetría para señales reales, mitad positivas y mitad negativas. Para señales reales normalmente mostramos solo la mitad positiva. Ahora, la reducción en frecuencia, o sea, la variación de f es igual a fs sobre n. Y como fs es 1000 y n es 128, la variación de frecuencia es igual a 7.8 Hz. Eso significa que cada bin de la FFT está separado por 7,8 Hz aproximadamente. El bin asociado a esta frecuencia. Cuando aplicamos una FFT, la señal se analiza dentro de una ventana de longitud fija, en este caso 128 muestras. Entonces, una pregunta importante es, ¿cuántos ciclos completos de la señal están dentro de esa ventana? Y si el número de ciclos resulta entero, la señal esta se calcula con la siguiente fórmula presentada en pantalla, donde f es la frecuencia de la señal en el número de muestras y f es la frecuencia de muestreo. Si el número de ciclos resulta entero, la señal encaja perfectamente en la ventana y la FFT muestra un pico limpio en la frecuencia correspondiente. Pero si el número de ciclos es no entero, la señal queda cortada dentro de la ventana y su energía se reparte en varios bins. Ese efecto se llama Lakajic o fuga espectral. Por ejemplo, a 50 Hz, en 50 Hz aplico la fórmula y nos sale, por ejemplo, a 50 Hz aplico la fórmula y tengo 6.4 ciclos en la ventana. Por lo tanto, no es entero, entonces aparece Lakajic. Ahora, a 100 Hz aplico la fórmula, salen 12.8 ciclos, tampoco es entero y aparece Lakajic. Ahora, en 150 Hz aplicamos la fórmula y nos sale exactamente 16 ciclos. Aquí sí coincide, por eso el pico del espectro se ve limpio y definido. Para la señal de aproximadamente 159 Hz da 20.357 ciclos. Otra vez no es entero, por lo tanto aparece Lakajic. Y en el caso de componentes DC son 0 ciclos, así que se refleja como un pico de 0 Hz. Bueno, en conclusión a todo esto, siempre en la frecuencia coincida con un bien exacto del FFT, el espectro es nítido, si no aparece el Lakajic y el pico se ve ancho o con energía dispersa. Una técnica para reducir el efecto es aplicar ventanas como Hamming o Hang antes de la FFT, pero en este caso no voy a estar aplicando eso. Bueno, ahora sí voy a dar a ejecutar el código de máquina. Aquí vemos una senoide pura de 50 Hz con amplitud 2. Se nota que completa unas 6 vueltas a la ventana de 128 muestras. Ahora tenemos su espectro. En el espectro aparece un pico alrededor de 50 Hz, pero no es nítido, se ve más ancho. Eso aparece porque el Lakajic, el espectro aparece un pico alrededor de 50 Hz. Pero no es nítido, si pueden notarlo. De 50. En el espectro aparece un pico alrededor de 50 Hz, pero no es nítido, se ve más ancho. Eso pasa porque 50 Hz no coincide exactamente con el bin de la FFT y se produce el Lakajic, como mencioné anteriormente, que dije que era 6.4 ciclos. Ahora en la señal G, en el dominio temporal se ve una señal más compleja porque es la suma de dos ondas, una de 125 y otra de 100 Hz.
En el espectro aparecen dos picos. Uno cerca de 100 Hz y un poco más ancho por la calle, y otro bien definido en 150 Hz, porque la frecuencia sí cae exactamente en un bin. Ahora para la señal H. Aquí la señal oscila alrededor de un valor constante de 5. Eso significa que tiene una componente continua. Por eso vemos un pico muy alto en 0 Hz, ya que como mencioné anteriormente, de ese 5 los ciclos usualmente salen 0. Ese no es. Este. Ya. Ahí vemos un pico alto. Además, aparece otro pico alrededor de 159 Hz que corresponde al coseno. Ese no coincide exacto con un bin, entonces también representa la cachique. Ahora la señal M. Este es una senoide pura de 150 Hz con amplitud 4 y un desfase de menos pi cuartos en el tiempo. En el tiempo se ve muy regular. En la FFT aparece un único pico muy definido en 150 Hz con magnitud proporcional a la amplitud 4. En la FFT aparece, ahora en el espectro, en el FFT aparece un único pico muy definido de 125 Hz con magnitud proporcional a la amplitud 4. El desfase no cambia en la magnitud del espectro, solo aparecería en el espectro de fase. Bueno, eso sería todo por el laboratorio 1. Mencionamos el fundamento teórico, los ejercicios y la tarea principal para probar nuestros conocimientos. Muchas gracias por el video. Adiós.